Camila tiene 44 años. Trabaja en una empresa de servicios en Bogotá, gana bien, tiene una hija en colegio privado, una cuota mensual de apartamento y un negocio pequeño de ropa que maneja los fines de semana para complementar. Si le preguntas cómo está financieramente, te dice que bien. Si le preguntas cuánto tiempo podría sostenerse si su ingreso principal se detuviera 90 días, se queda en silencio. Pause. Esa pausa lo dice todo. Esta pregunta casi nadie se la hace con honestidad, no porque sea difícil de responder, sino porque la respuesta incomoda demasiado. Para la mayoría de latinoamericanos de 40 a 55 años con ingresos medios o altos, la respuesta real está entre 2 semanas y un mes. Después de eso, empieza el problema. La llamada al familiar, la tarjeta de crédito, el crédito de libranza, la venta de algo que no querías vender. Six. Y lo más revelador no es que eso pueda pasar. Es que la mayoría lo sabe, lo piensa un momento y sigue con su día. Este video no es sobre inversión, no es sobre criptomonedas, ni sobre pasivos mágicos, ni sobre la cartera perfecta. Es sobre algo que el sistema financiero convencional trata como aburrido y que en realidad es la base de todo lo demás. Es sobre la liquidez, sobre el colchón financiero, sobre lo que ocurre en tu economía personal cuando tienes ese colchón y lo que ocurre cuando no lo tienes. Y el análisis muestra algo que muy pocas personas han calculado de forma concreta. El costo real de no tener ese colchón es más alto que el costo de casi cualquier deuda que tengas. Ese mecanismo tiene un nombre. Se llama la trampa de la escasez líquida y opera silenciosamente sobre las finanzas de millones de latinoamericanos que se consideran responsables, que pagan sus cuentas a tiempo, que no despilfarran, pero que cada mes terminan exactamente donde empezaron. Para entenderlo, empecemos por un caso concreto. Andrés tiene 38 años y vive en Ciudad de México. Trabaja en una empresa de tecnología. Tiene un sueldo de 35,000 pesos mensuales netos, que para el contexto mexicano representa un ingreso por encima de la media. Veamos a dónde va ese dinero. Renta de departamento en Narvarte, 11,500 pesos. Pago del coche, un Nissan Sentra 2022 comprado a crédito, 4,800 pesos. Seguro del coche, 1,400 pesos. Crédito universitario que aún paga, 2,200 pesos. Supermercado, servicios, teléfono, 4,600 pesos. Total comprometido sin una sola decisión consciente, 24,500 pesos. Le quedan 10,500 pesos para todo lo demás. La cena con amigos, el regalo de cumpleaños, la ropa, las plataformas de streaming, el dentista que lleva posponiendo 3 meses. Al final de cada mes, Andrés tiene entre 800 y 1,500 pesos en su cuenta de nómina. Tiene una cuenta de ahorros, tiene 4,000 pesos en ella. Llevan ahí casi un año. Andrés no es irresponsable. Andrés está atrapado en la corriente como la mayoría. Y lo que Andrés no ve, porque nadie se lo ha mostrado, es que esa posición de cero liquidez le está costando dinero todos los meses de una forma que no aparece en ningún estado de cuenta. Aquí está la mecánica concreta de la trampa de la escasez líquida. 4 meses después del momento que acabo de describir, el coche de Andrés necesita un servicio de frenos y un sensor de oxígeno. El mecánico le cobra 9,200 pesos. Andrés no tiene 9,200 pesos líquidos, tiene 4,000 en ahorros y 1,100 en nómina. Pone 9,200 pesos en la tarjeta de crédito. Su tarjeta cobra 60% anual de interés, que es la tasa promedio de tarjetas de crédito bancarias en México, según datos de Conducef de 2024. Andrés se dice que lo pagará en 3 meses. No lo paga. La vida sigue. A los 6 meses, ha abonado la mitad y el saldo restante ha crecido con intereses. Lo que era una reparación de 9,200 pesos termina costándole cerca de 11,400 pesos cuando finalmente lo liquida.
Esos 2.200 pesos adicionales no compraron nada. No son una experiencia, no son un activo, son el impuesto que cobra la escasez líquida. Y no es un evento aislado, es un patrón que se repite con cada imprevisto. El médico, la matrícula que subió, el viaje de trabajo que pagó de su bolsillo y le reembolsaron tarde. Cada uno de esos eventos activa el mismo ciclo: gasto imprevisto, tarjeta, interés, pago parcial, saldo creciente. En Colombia el mecanismo es idéntico. Las tarjetas de crédito bancarias cobran tasas de entre 24% y 32% EA, que están por debajo de la tasa de usura, pero siguen siendo devastadoras en el compuesto. Un colombiano con un saldo promedio de 3.500.000 pesos en tarjeta de crédito durante un año, a una tasa del 28% EA, paga aproximadamente 980.000 pesos en intereses, casi 1.000.000 de pesos que no compraron nada, solo cubrieron el costo de no haber tenido el dinero disponible en el momento correcto. Pero hasta aquí solo hemos hablado del costo directo y visible. La trampa de la escasez líquida tiene un segundo nivel que opera de forma invisible y que los economistas conductuales documentaron con precisión en estudios realizados en múltiples niveles de ingreso. No solo en hogares de bajos recursos, en profesionales, empresarios, personas con ingresos formales y estables. El hallazgo es constante. Cuando el margen financiero es estrecho, el cerebro destina una proporción desproporcionada de capacidad cognitiva a gestionar el estrés del dinero, no de forma consciente y deliberada, como un programa en segundo plano que consume memoria del sistema. El resultado documentado es que las personas con poca liquidez toman decisiones financieras medibles peor que las mismas personas con liquidez suficiente. Son más susceptibles a las compras impulsivas, que funcionan como alivio de tensión. Son más propensas a elegir cuotas mensuales bajas, aunque el costo total sea mayor, porque el presente pesa más que el futuro en condiciones de escasez. Son más propensas a evitar revisar estados de cuenta, porque el ejercicio genera ansiedad sin producir ninguna solución inmediata. Camila lo reconoce cuando lo oye, pero no lo había conectado antes. Los domingos siente una ansiedad difusa que no sabe nombrar. Y ha notado que los domingos tienden a terminar en un gasto que no planeó. Una cena que no estaba en el presupuesto. Una prenda de ropa que encontró en oferta. Eso no es falta de disciplina. Es la válvula de alivio de una semana de tensión financiera de fondo. La trampa de la escasez líquida no solo le cuesta intereses, le cuesta cognición. Y la cognición perdida le cuesta más dinero. El ciclo se retroalimenta. Aquí es donde aparece la decisión de Camila. En el bloque 4, sin esperar a tener el colchón completo, sin resolver primero todas sus otras deudas, sin encontrar el momento perfecto que nunca llega, Camila hace una sola cosa. Abre una cuenta de ahorros separada de su cuenta de nómina en Nequi, que no tiene tarjeta débito asociada fácilmente, y programa una transferencia automática de 350.000 pesos el mismo día que le cae el salario. No al final del mes con lo que sobra, el mismo día que entra, antes de que su mente lo clasifique como disponible. El primer mes lo siente ajustado. El segundo mes lo procesa como normal. Al sexto mes, tiene 2.100.000 pesos en esa cuenta. No es una cifra dramática, pero ya es algo que no tenía antes. Y algo ha cambiado en su toma de decisiones que aún no puede explicar del todo. Hagamos los números que casi nadie calcula explícitamente. ¿Cuánto rinde realmente un colchón de liquidez? La respuesta convencional es aburrida. Un CDT a 90 días en Colombia rinde actualmente alrededor del 9% EA, y un fondo de liquidez como los disponibles en Fintual Colombia o en las fiducias de los bancos rinde entre 9% y 10% anual con disponibilidad en 24 horas.
sobre 10.000 de pesos. Eso equivale a unos 900.000 pesos anuales. Interesante, pero no transformador. El rendimiento real del colchón no está en los intereses que genera, está en los costos que elimina. Volvamos a Andrés. Si tuviera un colchón de 3 meses de gastos esenciales, aproximadamente 73.500 pesos en su caso, la reparación del coche no habría generado ningún ciclo de deuda. Ahorro: 2.200 pesos en intereses solo en ese evento. Su empresa ofrece fondo de ahorro con aportación patronal del 13% sobre el monto que el empleado aporta. Un beneficio que Andrés no aprovecha al máximo porque reducir su ingreso disponible le genera ansiedad. Si aportara el tope, el patrón le daría 4.550 pesos mensuales adicionales en aportación. Son 54.600 pesos al año que no está capturando, solo porque no tiene el colchón que le permitiría sentirse seguro, reduciendo su nómina disponible. Suma 2.200 pesos en intereses evitados por un evento, más el patrón acumulado de eventos similares durante el año, más los 54.600 pesos de aportación patronal no capturada. Conservadoramente, el costo anual de no tener ese colchón supera los 70.000 pesos. El rendimiento efectivo de construir ese colchón en el primer año, incluyendo lo que deja de perderse, supera el 25% sobre el capital inmovilizado. Ningún instrumento financiero garantiza eso con certeza. El colchón de liquidez sí, porque elimina el costo de la escasez que ya estaba ocurriendo. El equivalente en Chile: 3 meses de gastos esenciales para un profesional de ingreso medio en Santiago equivalen a aproximadamente 1.500.000 pesos chilenos. En un fondo de AFP o en una cuenta de ahorro en pesos en Fintual Chile, ese monto genera rendimiento real positivo en UF. Pero el beneficio principal no es ese rendimiento, es que la tasa de interés de una tarjeta de crédito bancaria en Chile ronda el 2.2% mensual, lo que equivale a más del 29% anual. Cada evento imprevisto que se financia con tarjeta en lugar de con colchón propio genera esa tasa sobre el monto. Un evento de 500.000 pesos financiado a tarjeta durante 6 meses cuesta cerca de 80.000 pesos adicionales. Ese es el costo de no tener el colchón. Y sin embargo, el tercer nivel del mecanismo es el que más importa a largo plazo y el que menos se discute. El colchón de liquidez no es solo un amortiguador de crisis, es un expansor de decisiones. Este concepto merece detenerse un momento porque transforma completamente la forma de pensar sobre el efectivo. Cuando Camila llegue al bloque 7, 8 meses después de su decisión, tiene 2.800.000 pesos en su cuenta separada. No es el colchón completo de 3 meses que necesita, que en su caso estaría cerca de 6.000 de pesos, pero ya es suficiente para que algo concreto haya cambiado. Su empleador le ofreció un esquema de trabajo híbrido que reduce su salario base en 800.000 pesos mensuales, pero le elimina el costo de transporte y le da 4 horas diarias de vuelta. Antes esa propuesta era imposible de evaluar sin pánico. Ahora puede pensarla con claridad durante una semana, hacer los números y tomar una decisión desde la consideración y no desde el miedo. Terminó rechazándola porque los números no cerraban para su hija, pero fue su decisión, tomada con margen, no con ansiedad. Eso es lo que hace el colchón de liquidez que nadie explica. No te hace rico. Te devuelve acceso a la versión de tu mente que funciona con claridad, la que puede comparar seguros de carro durante 90 minutos y ahorrar 400.000 pesos en la renovación anual, la que puede evaluar cambiar de trabajo sin que la urgencia económica distorsione el criterio, la que puede decir no a un gasto impulsivo sin que esa negativa genere más tensión de la que ya tiene. La diferencia entre Camila con colchón y Camila sin colchón no es el monto de su cuenta de ahorros,
es la calidad de sus decisiones financieras durante los próximos 20 años. Y esas decisiones, acumuladas en el compuesto, determinan si llega a los 60 con opciones reales o llegando a esa edad preguntándose qué pasó. La razón por la que la mayoría no construye ese colchón no es falta de disciplina. El sistema financiero y la educación que recibimos producen 3 trampas cognitivas que bloquean el proceso. La primera es la sincronización social. El gasto no ocurre en el vacío, ocurre en el contexto de los pares, el barrio, los colegas, en Latinoamérica, donde el ingreso y el estatus están culturalmente entrelazados, el apartamento en la zona correcta, el colegio privado, las vacaciones que se pueden mostrar. Optar por no gastar tiene un costo social visible e inmediato. El ahorro, en cambio, es invisible. Da exactamente la misma señal externa si tienes 200,000 pesos o 20,000 en una cuenta que nadie ve. Esa asimetría de visibilidad hace que el gasto se sienta más gratificante que el ahorro, incluso cuando la persona sabe, en abstracto, que el ahorro es más inteligente. La segunda trampa es el sesgo del presente. El cerebro no está bien calibrado para valorar beneficios futuros abstractos contra costos presentes concretos. El colchón de liquidez es un beneficio futuro, nebuloso, hipotético. Reducir el gasto ahora mismo para construirlo es un costo presente, tangible, inmediato. En ese enfrentamiento, el presente casi siempre gana sin una estructura que automatice la decisión y la saque del terreno de la voluntad cotidiana. La tercera trampa es la indefensión aprendida alrededor del dinero. Muchas personas crecieron en hogares donde el dinero era fuente de ansiedad, no de planificación, donde la educación financiera no existía o era tabú, donde el mensaje implícito era que la riqueza real es para otros, para los que empezaron con más. Esa narrativa produce una gestión mes a mes que se siente como el techo posible, no como el punto de partida. Ninguna de estas 3 trampas es un defecto de carácter. Son respuestas humanas comprensibles a condiciones reales, pero reconocerlas es el primer paso para no ser gobernado por ellas. Lo que sí funciona no es la fuerza de voluntad, es la estructura. Y la estructura es simple: la transferencia automática el día de pago, antes de que el dinero entre al ciclo de gasto, hacia una cuenta separada sin tarjeta débito fácilmente disponible. Una cuenta cuyo propósito está definido con claridad. No es inversión, no es vacaciones, no es la pantalla nueva, es el colchón. Y esa claridad hace que resistir el uso impulsivo sea más fácil, no porque la persona sea más virtuosa, sino porque la definición ya tomó la decisión. Ahora, lo que puedes hacer esta semana. Si estás en México, la plataforma más accesible para construir el colchón de liquidez es Mercado Pago o Nu, donde puedes abrir una cuenta de ahorro separada de tu nómina sin comisiones, con rendimiento de alrededor del 15% anual sobre el saldo y disponibilidad inmediata. El monto objetivo es 3 meses de gastos esenciales: renta, servicios, alimentación, mínimos de deuda. Para un profesional en Ciudad de México, ese monto ronda los 60,000 a 90,000 pesos, dependiendo de su estructura de gastos. Si ahorras 3,000 pesos mensuales de forma automática, llegas en 20 a 30 meses. Si tu empresa tiene fondo de ahorro con aportación patronal, ese es el primer destino antes que cualquier otro instrumento. Es rendimiento inmediato y garantizado. Si estás en Colombia, Nequi y DaviPlata permiten crear cuentas de ahorro separadas sin costo, con rendimiento de alrededor del 5% EA sobre el saldo. Para el colchón de liquidez eso es suficiente, porque el objetivo no es el mayor rendimiento sino la disponibilidad y la separación psicológica del dinero de gasto. El monto objetivo para un profesional en Bogotá con gastos medios está entre 5,000 y 8,000 de pesos. Una transferencia automática de 400,000 a 500,000 pesos mensuales
El día de pago lo construye en 12 a 18 meses. Los fondos de liquidez de Fintual Colombia o de las fiducias bancarias disponibles en Bancolombia o Davivienda rinden entre 9% y 10% EA, con disponibilidad en 24 horas, y son una segunda opción más eficiente una vez superado el primer millón de pesos en el colchón. Si estás en Chile, las cuentas de ahorro en pesos del Banco Estado o de cualquier banco de primer piso permiten programar transferencias automáticas. El objetivo de 3 meses de gastos esenciales en Santiago para un profesional de ingreso medio está cerca de 1.800.000 a 2.400.000 pesos chilenos. Fintual Chile ofrece el fondo Risky Norris en pesos con mayor rendimiento para el colchón, aunque con algo más de variabilidad. Para el colchón de liquidez pura, el fondo más conservador con disponibilidad en 24 a 48 horas es más apropiado. La CAV del Banco Estado en UF es también una opción con ajuste inflacionario integrado. Si estás en Perú, BCP y Interbank permiten crear cuentas de ahorro adicionales separadas de la cuenta de haberes, programables con transferencias automáticas. El monto objetivo de 3 meses de gastos esenciales para un profesional en Lima ronda los 9.000 a 13.000 soles. Los fondos mutuos de liquidez de Credit Corp Capital tienen disponibilidad en 24 horas y rendimientos de entre 4% y 6% anual en soles, superiores a las cuentas de ahorro tradicionales. El primer paso concreto esta semana es abrir esa cuenta separada y programar la primera transferencia, aunque sea de 300 soles. Lo que activa el hábito no es el monto, es la automatización. El colchón de liquidez no es el lugar donde guardas dinero mientras decides qué hacer con él. Es la estructura que hace que todas tus otras decisiones financieras sean más limpias, más pacientes y más genuinamente tuyas. Sin él, cada imprevisto activa un ciclo de deuda. Con él, cada imprevisto es simplemente un gasto. La diferencia entre esas dos frases es la diferencia entre una economía personal que avanza y una que corre en el lugar. La trampa de la escasez líquida no castiga al imprudente, castiga al que nunca construyó el margen que le permitiría dejar de ser imprudente. Si este tipo de análisis te ayuda a entender el sistema que opera sobre tus finanzas personales, con datos reales de la región y sin consejos que solo aplican al mercado americano, suscríbete. Cada video de este canal viene construido exactamente así.